Hola a todos. Bueno, os voy a volver a enseñar un proceso de ilustración digital con otra ilustración. Esta vez es un poco más elaborado, pero bueno, sigue las mismas bases de fondo con color plano e ir poniendo degradados con brochas de texturas muy sencillas, como si fuesen wash y imitasen el trazo de la tiza. Bueno, pues comenzamos marcando las zonas que queréis. Bueno, es más sencillo si antes de todo os hacéis un esquema de cómo queréis el color. Igual luego el color varía, pero así os aclararéis un poco más. Empezamos haciendo las selecciones con el vector, con la pluma, y separándolo todo en capas, como comentamos en el primer vídeo. Separándolo en capas os será mucho más sencillo porque así luego a la hora de hacer las sombras podréis seleccionar directamente esta capa y no os saldréis del dibujo. Cuando tengáis toda la selección podéis ir moviendo los puntos de anclaje según os convenga mejor. Si queréis seguir el boceto que habéis hecho o si queréis modificar alguna cosa, siempre estáis a tiempo. Lo que comenté de las curvas es practicar. A veces seleccionaréis un color que no os gusta, pero bueno, se trata de ir cambiando y mirando a ver cuál os va mejor. Algunos me preguntabais en el primer vídeo qué era aquello de bloquear las capas y que si bloqueabais las capas no podíais pintar en ellas. A ver, eso está claro, igual no me expliqué demasiado bien. En cuanto a lo de bloquear la capa me refiero a la primera opción en el panel de capas al lado de block. En realidad sí que estás bloqueando, pero bueno, igual el término no era correcto. Estás bloqueando lo que es lo que no está pintado. O sea, cuando seleccionáis, por ejemplo, para hacerlo tenéis que clicar sobre el primer botón, que es como una especie de tablero de ajedrez. Eso lo que hará es que solo os va a dejar pintar en aquellas zonas que ya previamente están pintadas. Y es muy útil pues en el caso de querer hacer sombras o querer rellenar de otro motivo, por ejemplo lo de los ojos. Los ojos para pintar el color lo bloqueáis y ya podéis pintarlo encima. Es conveniente ir haciendo zoom out para ver cómo va quedando todo, para hacerse una idea más general. A mí me viene muy bien, por ejemplo, quitar de vez en cuando la capa del boceto que previamente la he puesto por encima en modo multiplicar. Muy flojito, eso sí, porque igual si lo ponéis al 100%, si no es un blanco puro, os va a cambiar mucho el color. Al quitarlo se ve el color más real, más de cómo queda la ilustración. Bueno, ya vamos poniendo los detalles de la ilustración en otras capas. Si son elementos muy pequeñitos es conveniente que igual creéis una capa y si no se solapan que ponerlos todos en la misma capa, porque si no vais a tener miles de capas y si el ordenador no es demasiado potente os va a ralentizar el Photoshop o cualquier programa de edición digital. Ahora empezamos con las sombras. Para hacer las sombras y definirlas bien, los bordes, por ejemplo aquí en la oreja, yo también juego con la pluma, porque
Eso lo que hace es como delimitar zonas, para que un lado no salga más difuminado que el otro. Podéis empezar seleccionando el color de la base que suele ser más clara, y o bien dejar la base como color claro o incluso poner iluminaciones. Yo no le suelo poner muchas iluminaciones porque me gusta más jugar con las sombras, pero bueno. Y tampoco me gusta darle demasiado volumen. Yo estoy utilizando para las sombras todo el rato la misma brocha, que es la que utilicé en la ilustración anterior, porque me gusta bastante el acabado que da. Y a veces cuando empiezas a utilizar los pinceles, sueles utilizarlos todos y que al final te queda una ilustración que no es muy coherente, porque conviene usar poquitas herramientas pero de una forma más o menos correctas, que poner miles de texturas, sobre todo si no sabes utilizarlas demasiado bien. Mejor empezar por algo sencillito, como en este caso, que son unas sombras muy sencillas. Bueno, a veces os pasará que hacéis algo y no os gusta, pero lo bueno del Photoshop es que lo podéis borrar. Si no os gusta cómo queda algún color, también podéis hacer una opción que es con la tecla U, que me parece que es la de saturación y color. Directamente pulsando la capa podéis cambiar la tonalidad y la saturación y la luz. Lo digo porque, por ejemplo, en el pelo yo al principio puse rubio, pero no acabo de gustarme. Y de una forma más directa de cambiar de color y probar varios colores a la vez es de esta forma. Aquí las luces y las sombras sí que van en capas apartes, porque además las luces las he puesto en modo aclarar a un porcentaje bajito y las sombras en modo multiplicar también bajito, porque si no, bueno, depende del tono que uséis, igual es demasiado oscuro o demasiado claro. Ahí está, que probéis con los niveles y las cifras. Y como siempre es probar, y si algo no os gusta lo borráis. Los pespuntes estos, por ejemplo, si no... A ver, mi pulso tampoco es que sea maravilloso, pero si queréis tener ya algún pincel predefinido, podéis hacerlo. De eso ya os lo explicaré en otro vídeo, pero lo de los pinceles predefinidos va muy bien. Eso es lo que os comentaba de hacer los detalles en otras capas, porque a la hora de darle sombras, luces, detalles, es más sencillo. Si no, habría que ir con cuidado o cosas más complicadas. Y como lo que os comentaba en la primera ilustración, se trata de ir de lo general a los detalles. Por ejemplo, si yo hubiera hecho esto, si me hubiera puesto a hacer los detallitos antes de tener las bases terminadas, hubiera sido un poco caótico. Igual luego no hubiera sabido por dónde iba. Que a lo mejor hay gente que le funciona ese sistema, pero a mí desde luego que no.
unas sombras muy básicas, pero bueno, podéis jugar con ellas. Hay algunos materiales que a lo mejor sí que podríais utilizar otro tipo de textura para diferenciarlos más, pero también podéis hacerlo con el mismo pincel y que mantenga el mismo estilo. Depende de... Si fuese, por ejemplo, una ilustración para animación, por ejemplo, para decidir pues la textura que debe tener el algodón de azúcar, por ejemplo, se podría utilizar otro tipo de pincel, hacer algo más realista de cara al acabado final que se le quiera dar, pero lo mejor en este caso para hacer algo sencillo es utilizar siempre el mismo pincel con la misma textura y nada, ir rematando las zonas de sombra si queréis más luces y prácticamente la ilustración ya estaría terminada. Unos cuantos detalles más si queréis. Y nada, espero que os haya gustado y hasta pronto.